Los siguientes minutos con el profesor de Historia del Arte, Antonio Urquizar. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de la visión de los edificios islámicos en el Renacimiento. Para centrarnos en esta época, en el Renacimiento, quizá convendría, profesor Urquizar, hacer una pequeña historia previa. Una pequeña historia previa en la cual la reconquista de España va cada vez entrando en ciudades y va adquiriendo estos monumentos islámicos y los va haciendo suyos. En el transcurso del tiempo y en el transcurso de los siglos hasta llegar al Renacimiento, la visión que se tienen de estos edificios va poco a poco también cambiando. En principio parece que la conquista en sí misma ya era suficiente, no había más preguntas sobre ella. En fin, como punto de partida podríamos intentar ver, ¿no?, y pensar cómo era el paisaje urbano de la península ibérica en la Edad Media. Los edificios más importantes que había, a pesar de las primeras construcciones de templos cristianos, eran los edificios islámicos del sur. Es decir, la catedral de Santiago de Compostela era un edificio relevante, sin duda ninguna, y más todavía en términos simbólicos en la Edad Media, pero la potencia visual que tenía, por ejemplo, la torre de la mezquita Aljama de Sevilla, lo que después se conocería como Torre de la Giralda, o la extensión y también la magnificencia de la mezquita Aljama de Córdoba, pues eran edificios que tenían, como digo, un importante peso visual y simbólico. Conforme fue sucediéndose la conquista cristiana de las ciudades musulmanas del sur, estos edificios se incorporaron como trofeos de la victoria. Todas las crónicas medievales que cuentan el proceso bélico de estas conquistas se detienen al llegar a cada ciudad en la purificación, en la conversión de la mezquita como un momento fundamental en todo el protocolo de la conquista y en la forma de hacer visible el cambio de manos de estas ciudades. Y eran edificios que se convertían después en trofeos que estaban hablando del poder de los vencidos y por tanto del poder de los vencedores cristianos, ¿no? Hay además una especie de cultura común en el que no hay problema en compartir, en dar un uso cristiano a un edificio musulmán. Se aprecia la riqueza de estas formas islámicas que tienen los edificios y, bueno, todo esto son generalizaciones, pero no hay un problema especial en tener las liturgias cristianas, el culto cristiano dentro de estos edificios musulmanes. Podemos entender entonces que a medida que se van haciendo estas conquistas, lo que el conquistador, en este caso el cristiano, aprecia primero es la belleza del edificio y después no le da mayor problema a pensar que allí va a hacer un rito cristiano y nada más. O sea, no se plantea otras cosas que después, como veremos ya más adelante y en el Renacimiento, sí empiezan a plantearse y sí se empieza a hacer una historia de la historia. Salvo pequeñas excepciones, el modelo dominante es este. No hay un problema en los espacios, en las formas de los edificios. Bueno, existe otra cuestión que se denomina tradicionalmente con el nombre de arte de mudéjar y son construcciones construidas para cristianos, para un uso cristiano con formas islámicas y con técnica de construcción islámica. Es decir, no hay un rechazo, no hay un problema, no hay una gestión complicada de la alteridad que supone esas formas, porque esa alteridad no lo es tanto. Son unas formas, ya digo, compartidas dentro de este mundo medieval. Principalmente ahora mismo ha nombrado dos grandes edificios, por un lado la Giralda de Sevilla y por otro lado la mezquita de Córdoba. También luego nos detendremos en Granada, en la Alhambra y en el Generalife, que podemos decir que son las tres piezas fundamentales. Bueno, son las tres piezas fundamentales que nos han llegado y también en cierto modo son las tres piezas fundamentales que existieron. Es decir, como decía antes, no existió un problema de relación con esta alteridad, pero sí es cierto que progresivamente fue poniéndose en marcha un proceso en el que se destruyeron casi todas las mezquitas que existían en la península ibérica. Conforme se iban conquistando las ciudades, estas aljamas se convertían, estaban un tiempo, pero después, en un proceso que se inicia en primer lugar en Toledo, la conquista de Toledo en el año 1085 es un momento fundamental porque allí por primera vez se encuentran con un patrimonio importante que gestionar, que es la aljama de Toledo,
Eso acaba rápidamente con la conversión en catedral, y en el siglo XIII acaba con el derribo, justo en el momento en el que se están conquistando las grandes ciudades del Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, también Jaén, ¿no? En ese momento Toledo deja de ser, la arquitectura de la mezquita de Toledo deja de ser una arquitectura, podríamos decir, que válida para la corona y para el arzobispado, para el poder episcopal de Toledo, porque una iglesia que se pretende que sea la primera de España tenía un edificio que no podía competir con estos nuevos trofeos que se adquieren en Córdoba y Sevilla, con lo cual puede resultar conveniente destruirla y hacer una de nueva planta al modo cristiano. ¿Qué vemos con esto? Pues que tenemos varias arquitecturas islámicas modélicas, que son Córdoba, Sevilla y Granada, que se mantienen porque este valor de trofeo es útil siempre, porque tienen esa magnificencia que es útil, y que se mantienen porque en ellas se reconoce un carácter de una cierta unicidad que las convierte en elementos irreemplazables. Podemos decir, por tanto, que resultan tan importantes que no se atreven en su momento tampoco ni siquiera a tocarlas, cosa que no ocurre en Toledo porque no les parece suficientemente importante. Sí, en cierta manera podemos entender que es así. En esta historia llegamos a un momento diferente, que es el Renacimiento. En este transcurso de la Reconquista de los siglos, hasta que se acaba con la conquista de Granada, ¿qué va ocurriendo y qué va cambiando también en ese modelo mental, podemos decir, que luego se va transmitiendo en generaciones posteriores? Bueno, aquí una cuestión fundamental es la emergencia de un modelo de comprensión de los referentes identitarios arquitectónicos de las ciudades, en las que ya no solamente se valora su riqueza, su esplendor, su magnificencia, sino también el valor que tienen como testimonio del pasado, no solamente de las ciudades, sino de las comunidades. De Italia viene una idea que podríamos asimilar a la noción actual de patrimonio, por el cual estos elementos también adquieren valor por su capacidad de reflejar la historia de una comunidad, la historia de lo que nos han legado nuestros antepasados. Este esquema funciona muy bien en el reconocimiento de las antigüedades del mundo clásico, cuando hay unos valores compartidos, o unos valores al menos que se buscan como referente, ¿no? Cuando están buscando las ruinas de los romanos, se está buscando también no solamente unas piedras, sino una referencia de modelo de civilización de la que queremos jugar a mirarnos como si fuera un espejo. Cuando estos valores patrimoniales se van a aplicar a un edificio que tradicionalmente se ha visto en su lectura habitual como trofeo, como símbolo del enemigo, como símbolo de la alteridad, encontramos una tensión entre la voluntad de apropiación patrimonial que implica que ese edificio sea parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado, parte de nuestra comunidad, y la lectura de ese edificio como lo que hemos arrebatado al otro. Entendemos, por tanto, que la romanización corresponde a nuestros antepasados y forma parte de nosotros mismos, y sin embargo esta otra parte de la historia de España en la que entran los musulmanes y están muchos siglos también, no forma parte de nuestro pasado, es otra. Bueno, obviamente, claro que forma parte de nuestro pasado. Lo que ocurre es que los historiadores del siglo XVI tenían un problema de gestión con su pasado, ¿no? Y este problema de gestión se hacía evidente. Esto es un caso de estudio interesante porque aquí afloran estas tensiones. Es decir, la historia del pasado musulmán de la península ibérica era una historia que tenía mucho más que ver con la España de ese momento que la historia de la España romana, obviamente. Pero ellos estaban buscando el espejo de la España romana y no el espejo de la España islámica. Eso es una cuestión muy interesante porque, aquí tengo que citar a varios autores que han trabajado este asunto de una manera fundamental, a Mercedes García Arenal y a Fernando Rodríguez Meridiano, que en un libro publicado hace 5 años, en un Oriente Español, ellos estudiando cómo los historiadores del siglo XVI español trataban la cultura islámica, el pasado islámico, ¿no? Pues veían que la gran pregunta que ellos se hacían era: ¿el Islam forma parte de la historia de España, ¿no? Pues esa pregunta la podemos extender a estos edificios. Para estos historiadores, estos edificios formaban parte de la historia de España. El problema, y aquí
paso a citar ahora a Fernando Marías, que ha trabajado este tema en varios artículos, es que ese otro que había construido los edificios era un otro interior. O sea, no estamos aquí ante ese modelo del orientalismo saidiano construido a partir de la experiencia del siglo XIX, en la cual Occidente construye un Oriente ideal que es un reflejo de los traumas, de las aspiraciones, de las limitaciones de Occidente, sino estamos ante un Occidente que intenta desorientalizar su pasado. Aquí encontramos entonces que se considera en el siglo XVI que el otro es efectivamente eso, otro, y que no forma parte de nosotros. Parece un juego de palabras, pero eso es una realidad. Y entonces empieza un proceso curioso en el que se va buscando pues otra historia de la historia. En edificios tan magníficos como los que estamos hablando, pues se busca pues un antes cristiano, un antes, aunque sea pequeño, en una reliquia, en un pequeño templo, que hubiera estado ahí y que sobre ese se hubiera construido. Lo que ocurre es que tienen el problema de, por un lado, querer aprovechar la potencia simbólica de estos edificios y, por otro lado, querer gestionar el significado de estos edificios para poder apropiarse intelectualmente de ellos, podríamos decir. Hubo una apropiación física muy potente, con transformaciones en los edificios, que llevó destrucciones parciales, a programas ornamentales y decorativos que intentaban cambiar el significado, pero también hubo una apropiación en la narración, en la creación de una narrativa, en la creación de un discurso sobre estos edificios que intentara contar otra historia a través de ellos. Un elemento fundamental aquí fue su conversión en antigüedades, es decir, se dejó de pensar, se comenzó a intentar que no se pensara que eran edificios del presente, que nos están hablando de nuestros problemas actuales, sino edificios del pasado que nos hablaban de lo que ocurrió en España hace mucho tiempo. ¿Y de qué nos hablaban? Pues no los utilizan para hablar a través de ellos del pasado islámico o de los conflictos bélicos, no, los utilizaban para hablar del pasado preislámico, y esto es especialmente interesante. Esas piedras de la mezquita de Córdoba, por ejemplo, se convierten en testimonios para ellos de un modo de construcción en sillar que para ellos era una evidencia de que en esa ciudad existía una importantísima tradición romana. Y dicen que ese edificio está hecho a la romana. Se utilizan términos como arquitectura morisca, edificios árabes, pero les interesa también que esos edificios les cuentan la historia romana de la ciudad. De repente parece que aparece Roma, aparecen los godos también y nuestro pasado visigodo, y esto es algo curioso. Cómo aparecen y cómo se hace una especie de historiografía del arte diferente. Bueno, yo no sé si podríamos hablar todavía de historiografía del arte, yo hablaría más bien de historia, ¿no? Porque no están tratándolos como objetos artísticos, los están utilizando como evidencias de la investigación histórica. O sea, ellos están intentando, el texto fundamental para esto son Las antigüedades de la ciudad de España, de Ambrosio de Morales, publicado en 1575-77, y él está buscando evidencias sobre cuáles eran las ciudades latinas de la península ibérica. Y para él, la mezquita de Córdoba es una evidencia de que Córdoba fue una importante ciudad latina. La mezquita de Córdoba es para Ambrosio Morales el edificio al que más espacio le dedica en su libro, y Córdoba es la ciudad a la que más espacio le dedica en su libro, ¿no? Y no deja de ser curioso que un edificio islámico esté en un libro dedicado a hablar del pasado romano de las ciudades de la península ibérica. Esto está por un lado. Luego, por otro lado, está la cuestión de los godos, ¿no? Hoy hablamos de reconquista, es un término acuñado pues con cierta historia, pero que es herencia de la palabra que se utilizaba entonces, que era restauración, y que está en las crónicas medievales y que está en esta literatura también del XVI y del XVII. La noción de restauración es una de las ideas fuerza que articulan toda esta historiografía. Ellos hablan de cómo la conquista cristiana está produciendo una restauración que es doble. Por un lado es una restauración del cuerpo político que procede de los godos, y por otro lado es una restauración de una idea que también mantienen de una esencialidad cristiana de la nación española. Y aquí es donde estos edificios son especialmente interesantes para ellos, porque los utilizan para hablar sobre cómo ya no son solamente testimonios de romanidad, sino también del primer cristianismo que existe en la península ibérica, que se remonta al tiempo de los romanos y que se remonta también en una especie de protocristianismo hasta los descendientes del propio Noé, ¿no? Y es cuando entra en el mundo también de la presencia fenicia, cartaginesa en la península ibérica, y cómo de aquí surge una manera de intentar que los usuarios de estos edificios
puedan leerlos como testimonio no solamente ya de la victoria frente al Islam, sino de cómo el Islam es un pequeño periodo en una historia de una nación cristiana milenaria, podríamos decir, en la que esos edificios no son una excepción, sino precisamente una prueba de su existencia. Estamos viendo esta visión de los edificios islámicos. Nos hemos centrado, vuelvo a decir, en la Giralda en Sevilla, en la Alhambra en Granada y en la Mezquita de Córdoba. Y estamos en el Renacimiento, estamos en pleno siglo XVI, pero han pasado una serie de siglos hasta llegar ahora mismo al siglo XXI. Y en algunos casos, y oyéndole, me parece que esta visión no ha cambiado tanto a día de hoy, o esta visión se ha mantenido de alguna manera. Bueno, lo que ocurre es que en todo momento han funcionado distintos discursos a la vez, ¿no? Discursos que a veces han sido complementarios, pero que muchas veces han sido contradictorios. Incluso en muchos de estos autores, del 16 y del 17, en un mismo párrafo encontramos percepciones contradictorias que siguen manteniendo. Es decir, la idea de Trofeo ha seguido hasta nuestros días. Y la idea de Trofeo sigue también articulando estos discursos de apropiación, en los que se recurre a los mártires para hablar de cómo los mártires están en el fundamento de esos edificios, cómo Granada empieza a verse como un nuevo espacio simbólico en el que algunos testimonios islámicos son prueba de que hubo de San Cecilio, los mártires en relación con las falsificaciones de los plomos de Granada, o como en Sevilla se produce una transformación de la torre que liga su memoria a Santa Justa y a Santa Rufina, que son mártires. Bueno, pues eso está ocurriendo en esa época, en el siglo XVI y XVII, en un momento en el que la literatura, por ejemplo, ya no solamente los textos históricos, la literatura está teniendo una percepción mitificada de esta arquitectura como una especie de escenario exótico y grandilocuente en el que tienen lugar pues, las recreaciones históricas del teatro de la época, o en la que los viajeros extranjeros están teniendo una percepción bastante desprejuiciada de estos edificios y tomándolos sin problema, o en la que los propios historiadores están haciendo una lectura en la que lo comparan con Vitruvio y con todo el mundo clásico. Bueno, pues todas esas lecturas entrecruzadas que están en el 16, están en el 17, se mantienen hasta nuestros días. A finales del 18 y en el 19 viene ese gran mundo de la lectura romántica, que es otro modelo de apropiación, que es ya que podemos ver si sí o si no, pero es el que está relacionado con ese arquetipo saidiano del orientalismo, pero en paralelo las estrategias locales siguen funcionando, ¿no? Hay distintos espectadores que tienen distintas agendas, distintos intereses que van en paralelo. ¿Y qué ocurre hoy? Pues hoy ocurre que esta idea, este mito romántico de Al-Ándalus tiene una potencia fundamental, fortísima en nuestro mundo, es uno de los grandes mitos que articulan la idea de España actual, pero al mismo tiempo las estrategias locales de apropiación y de enlace con la genealogía cristiana están tan fuertes como nunca, ¿no? Si uno va a Granada, va a Córdoba, va a Sevilla, esos mitos de los mártires, de las imágenes religiosas que purifican los edificios, de la Basílica de San Vicente y de los precursores cristianos sobre los edificios, están en el discurso oficial de la Iglesia, por ejemplo. Pues hemos hablado en estos minutos y hemos intentado dar una visión de estos edificios islámicos, sobre todo en el Renacimiento, aunque vemos que muchos y muchas de estas visiones han llegado hasta nuestros días. Muchísimas gracias, profesor Urquizar. Un placer.